Tras participar de la adaptación en pantalla del cómic Ladronzuela en 1949, la joven actriz iniciaría una pequeña gira de presentaciones con la caravana artística Los Romanceros a mediados de septiembre de ese mismo año. Su primera presentación fue en la ciudad de Tapachula, en el estado de Chiapas, y los 2 días se presentó en el Teatro Macedonio Alcalá de Oaxaca, desde donde el grupo de actores que conformaban la caravana tenían planeado regresar a la Ciudad de México para continuar con otras presentaciones. No obstante, llegado el 26 de septiembre, día de su retorno a la capital, estando en el aeropuerto acompañada por su padre Francisco Pavón, a quien había invitado a ver sus presentaciones, fue informada junto con el resto de sus colegas que el avión en el que viajarían había sufrido una avería. Y aunque sus salidas fueron programadas para unas horas más tarde, en el que un grupo de actores viajaría en una primera tanda y otros, incluida Pavón, en una segunda tanda, una llamada lo cambiaría todo, pues la actriz sería avisada de que debía estar lo más pronto posible en la capital para cumplir con un compromiso laboral esa misma noche, lo que la llevó a pedir el favor entre los pasajeros de la primera tanda que los dejaran abordar a ella y a su padre primero. Viendo su desesperación, un compañero de caravana, el actor Marco Antonio Campos, le cedería su lugar y el de su acompañante, pues él no tenía ninguna prisa en partir. Así la actriz lograría su objetivo y junto a su padre abordarían el avión Douglas DC-3, que apenas tenía 5 años de uso, y el cual despegaría del aeropuerto de Oaxaca a las 12:40 de la tarde. Si bien al momento Pavón se mostró aliviada, justo antes de abordar comenzaría a mostrarse inquieta, como si presintiera algo. Incluso hizo un par de peticiones a sus compañeros al despedirse, como que donaran $500 a la iglesia San Juan de Dios y que entregaran un retrato de ella al periódico La Calandria. Exigencias que parecían extrañas, pero que de alguna forma confirmaban el miedo que tenía antes de abordar. Sería su padre quien la calmaría recordándole que habían superado su único imprevisto y que todo estaría bien. Y aunque así fue durante algunos minutos, ya en las alturas todo cambiaría, pues al estar próximos a su destino, sin los pasajeros estar al tanto de la situación, el capitán comenzaría a comunicarse con la torre de control, visiblemente alterado. Tenemos una emergencia. Repito, tenemos una emergencia grave. Estamos volando por contacto. Acabamos de pasar Puebla. Se puede ver el volcán Popocatépetl bajo nosotros. Además, aseguraba que tenía graves problemas de visibilidad y turbulencias severas. Volamos a 1300 pies. Serían las últimas palabras a través del comunicador y después vendría un aterrador silencio. La aeronave debía aterrizar a la 1:30 de la tarde, pero ya había pasado este tiempo y no tendrían noticias al respecto. No fue hasta que los habitantes de los poblados cercanos en el estado de Puebla reportaron haber visto pasar un avión a muy baja altura y después una columna de humo entre los volcanes cercanos a la zona. A pesar de que el boletín emitido por la Dirección General de Aviación Civil en su momento indicaba la desaparición del avión, ya se presumía que podía haberse desplomado, pero tras el avistamiento de los pobladores se confirmaría la catástrofe. Había impactado contra el macizo rocoso Pico del Fraile, después de que el DC-3 no consiguiera la altitud esperada para pasar por encima de este. Inmediatamente las cuadrillas de rescate alpino y varios lugareños se acercaron a la zona con la esperanza de llevar a cabo un procedimiento de rescate, pero lamentablemente se encontrarían con los cuerpos de los pasajeros calcinados y otros con politraumatismos que apenas dejaban reconocer a algunos de ellos. Entre estos últimos estarían los de Blanca Estela Pavón y su padre, quienes se encontraban a pocos metros de distancia entre sí, y al igual que algunos otros que fueron reconocidos, los envolverían en un petate y fueron colocados en una mula para bajarlos al pueblo cercano de Atlautla. Acto seguido, los restos de la actriz serían entregados a una ambulancia que la trasladarían a la Ciudad de México, donde fue recibida por la Asociación Nacional de Actores, quienes se encargarían desde ese momento de todos los preparativos de su velatorio. Claro que la noticia no solo impactaría a sus compañeros de trabajo, amigos y familiares, sino también a todo un público que la recordaba como una de las actrices más talentosas y jóvenes de la época, quien se perfilaba para una larga y exitosa carrera en la industria cinematográfica. Su despedida sería en la sede de la Asociación Nacional de Actores, donde sus familiares y muchos famosos de la época, como Jorge Negrete, se reunieron para darle el último adiós, y después su ataúd fue trasladado al Panteón Jardín por el mismísimo Negrete y el actor, pero también gran amigo de Pavón, Pedro Infante, quien sin duda sería una de las presencias más notorias del funeral, pues tras varios años compartiendo la pantalla junto a Pavón, Infante la consideraba una hermana, y ese día no dejaría de llorar durante varios minutos cuando se acercó al ataúd para despedirse de ella. No obstante,
Lo que terminaría por entristecer el velatorio fue cuando el actor expresó entre lágrimas: «Sé que yo también voy a morir en un accidente de aviación». Y es que lo que pudo haber sido una simple frase producto de la tristeza del momento, se convertiría en una realidad 8 años después, cuando el famoso actor terminó perdiendo la vida a sus 39 años, también en un accidente aéreo, pero en su caso, mientras él mismo piloteaba una aeronave. Dicho esto, existe la posibilidad de que la actriz sí presintiera su final. ¿Qué fue lo que la hizo estar tan nerviosa antes de abandonar? ¿Cuál fue la conexión entre su tragedia con la que viviría Infante años después? ¿Qué impacto tuvo su fallecimiento? Para dar respuesta a todas estas preguntas, hace falta repasar no solo los inicios y parte de su trayectoria, sino también esos momentos que marcarían tanto su vida como su trágico y prematuro final. Blanca Estela Pavón Vasconcelos nació un 21 de febrero de 1926 en Veracruz, México, donde estando muy pequeña, contraería una neumonía por la que permanecería 2 años sin poder asistir a la escuela. Una vez recuperada, a sus 9 años incursionaría en la actuación en una radiodifusora local, pero no sería hasta su adolescencia que finalmente forma parte de un elenco importante de actores en el programa Legión Infantil. A partir de este trabajo, Pavón se convertiría en su corta edad en una de las actrices pertenecientes al grupo Los Magníficos, quienes eran considerados pioneros del doblaje en México para la emisora XEW, y después sería invitada a realizar el doblaje de films clásicos en Nueva York, debutando internacionalmente con su voz para el doblaje de Gaslight, la primera película doblada al español. Además, gracias a su belleza y talento, se convirtió en una de las actrices más solicitadas por los directores de cine de la época. Y es que después de debutar en Los Hijos del Divorcio, una película que terminó inconclusa, fue seleccionada para participar en films exóticos como Allá en el Rancho Chico y La Liga de las Canciones. Todo esto sin abandonar su papel en la radio, pues ahí compartía con su entonces pareja, el actor y cantante José Ángel Espinosa, conocido como Ferrusquilla. Aunque su gran oportunidad llegaría cuando fue elegida para actuar junto a Pedro Infante en Cuando lloran los valientes, por la que recibió el premio Ariel de Plata a la mejor actuación femenina. Más tarde, en 1948, sería su papel en Nosotros los Pobres el que la convirtió en una estrella nacional y le valió el apodo de La Chorreada, con el que continuaría su carrera de éxitos que apenas iba en ascenso, y donde volvería a reunirse con Infante en filmes como Los Tres Huastecos y La Mujer que yo perdí, de 1949. Incluso esta cercanía con Infante fue descrita por un tiempo como un romance entre ambos, pero más tarde se daría a conocer que en realidad para esa época, Pavón mantenía un discreto noviazgo con el guionista Rogelio Antonio González, quien además era amigo de Infante, siendo él quien lo invitaría a participar de producciones, como lo fue Vuelven los García, en la que también compartirían los sets de grabación junto a Pavón. De hecho, se dice que fue durante un descanso de la grabación de este filme que la amistad entre la actriz y sus 2 compañeros se fortalecería después de que una gitana profetizara que los 3 fallecerían a causa de un accidente. Esto después de haberles leído la mano y, según ella, haber visto una gran bola de fuego en el futuro de cada uno de ellos. Una predicción que aterraría durante años a González, después de que en efecto Pavón e Infante perdieran la vida en accidentes similares. Y es que sorprendentemente, el guionista también daría su último aliento, aunque muchos años después, cuando a sus 62 años sufrió un accidente de tránsito que le quitaría la vida. Tristemente, la historia de Pavón terminaría casi 40 años antes, cuando se encontraba en la cima del éxito participando de película tras películas y embarcándose en todo tipo de proyectos que le permitieran destacarse, pues sería en 1949 el año en el que su trayectoria se vería truncada tras subir a ese avión que en horas de la tarde del 23 de septiembre de 1949 impactaría contra un macizo rocoso, causando el fallecimiento de la actriz a sus 23 años y a otros 19 pasajeros que viajaban desde la ciudad de Oaxaca a la capital mexicana. Si bien su trágica e impactante partida sería posiblemente el episodio de su vida que más sería recordado, en su corta carrera, la actriz dejaría un impecable legado que solo pronosticaba un futuro prometedor y que dejaría un vacío entre muchos de sus compañeros, pues su ausencia significó la disolución de Los Romanceros a falta de una intérprete femenina. Y además, desde su funeral, el también actor Marco Antonio Campos pasaría meses alejado de los sets de grabación y el teatro, en los que se presume vivía un grave cuadro de depresión debido a la pérdida de la actriz, pues llegó a culparse por lo ocurrido,
ya que pudo haber sido él quien ocupara el lugar de Pavón. Y es que más allá de su edad, su trabajo dejaría una huella en la industria del cine que durante meses fue recordada entre lágrimas, pero que a su vez inspiraría a muchas otras actrices de la época, quienes al igual que ella darían sus primeros pasos en su infancia, pero que con mucho talento y perseverancia lograrían triunfar en la pantalla grande.